No confío en las palabras, confío en las vibraciones. La gente puede decirte cualquier cosa, pero tu energía sabe la verdad. Vivimos rodeados de información, opiniones y palabras, pero hay algo más profundo, más silencioso, que está constantemente hablándonos y no usa el lenguaje verbal. Es nuestra intuición, ese radar interno que detecta lo que no siempre se ve, que reconoce lo auténtico y lo falso. A veces la ignoramos, por costumbre, por miedo a equivocarnos, porque la sociedad nos ha enseñado a creer más en lo que podemos ver y medir que en lo que sentimos en lo más profundo. Pero dime, ¿cuántas veces has tenido una corazonada y después descubriste que tenías razón? Hoy quiero que hablemos de eso, de la diferencia entre escuchar tu intuición y dejarte llevar por el miedo. Porque la energía no miente y tu cuerpo tampoco. Todo en la vida vibra. Las personas, los lugares, incluso los objetos. Cada cosa tiene una energía. Y nosotros, aunque no siempre lo notemos, la percibimos. Quizá te ha pasado. Estás frente a alguien que no dice nada ofensivo, pero algo en ti se tensa. Entras en un lugar y, sin saber por qué, sientes un nudo en el estómago. O al contrario, conoces a alguien por primera vez y te invade una paz que no puedes explicar. Tu cuerpo es un gran detector. Si después de estar con alguien te sientes cansada, triste, inquieta o incómoda, algo te está diciendo. Si te sientes ligera, inspirada, relajada y feliz, también es una señal. El problema es que muchas veces hemos aprendido a desconfiar de nuestras sensaciones. Nos decimos que exageramos, que es nuestra imaginación, y tratamos de buscar explicaciones lógicas a algo que no necesita lógica, sino atención. Quiero contarte una historia. Hace un tiempo atrás, fui a una entrevista de trabajo. Todo en mi cabeza decía que era una buena oportunidad. Estabilidad, cerca de casa, un puesto que me gustaba. En general, parecía corresponder con lo que estaba buscando. Pero en cuanto crucé la puerta, lo sentí. El ambiente estaba cargado. Podía percibir algo extraño. No sabía cómo explicarlo. Sentía las miradas tensas y el tono de voz seco. Había ruido, pero no era el ruido vivo de un lugar activo. Era el ruido incómodo de la falta de armonía. Dentro de mí se encendió una alerta. Me convencí de que podían ser inseguridades mías. Me generaba una angustia por la cual no lograba definir la razón exacta. Hasta me sentí culpable por ello. Luego pensé, es normal estar nerviosa. No puedo juzgar un lugar o a personas por una primera impresión. Pero sí, sentía que algo estaba fuera de lugar, porque algo debía de provocar esa sensación tan desagradable y desconcertante en mí. Me esforcé en ignorar esa incomodidad. Conseguí el trabajo y pronto entendí lo que mi intuición ya sabía. Se trataba de un negocio familiar. Hijos y madre lo llevaban. Y había discusiones a la vista de todos. Gritos y faltas de respeto eran el menú diario. Un caos emocional disfrazado de normalidad.
Mi intuición había respondido a las vibraciones de este sitio con una historia familiar desequilibrada y sus protagonistas llenos de heridas no resueltas. Como nunca habían salido de este entorno, habían adoptado esa forma tóxica de relacionarse entre sí y con todos los que les rodeaban. La frustración e inseguridades personales daban lugar a la arrogancia y al trato despectivo generalizado. El aura que de ellos se desprendía empujaba a los clientes a acercarse siempre a las dependientas que les atendían con mucha amabilidad. El caos era presente en todas las facetas del negocio, tanto en orden, limpieza como emocionalmente. El ambiente se revelaba hostil a cada momento. Cada persona ahí presente se veía sometida a juicio, a todos reprobadores, porque simplemente ellos no sabían expresarse de otra forma, natural y amable. Mi cuerpo empezó a reaccionar. Opresión en el pecho, un nudo constante en la garganta y el estómago. La única luz en ese ambiente fue una compañera, una gran profesional y humana, que, como yo, vivía atrapada en esa dinámica tóxica. Era como intentar respirar bajo el agua, como estar en un circo en el que las dependientas debían actuar como malabaristas insensibles. En fin, que en unos pocos días ya estaba convencida de que ese lugar representaba todo lo opuesto a mi forma de ser y mis valores, y que no había ningún sentido en quedarme más tiempo. Más tarde, supe que estas personas no eran bien recibidas en otros establecimientos de la zona. Nada sorprendente. En resumen, mi intuición me había advertido desde el primer día. Yo no supe escucharla. Y ella tuvo que gritarme a través de mi cuerpo para que por fin lo hiciera. Desde entonces, he decidido confiar mucho más en mi intuición y en mí misma. Sé que este sentido es real y nunca miente. Nunca desacredites tu intuición. No estás paranoica. Tu cuerpo puede captar las malas vibraciones. Si algo muy profundo dentro de ti te dice que algo no está bien acerca de una persona o situación, confía en ello. Cuando tu intuición te hable, no te creas que es algo negativo de tu personalidad que se despierta, sino que tu alma está protegiéndote y avisándote de que ese no es tu camino. No asistas a lugares si tu intuición, corazón y estómago te dicen lo contrario. No estamos aquí para sostener guerras ajenas ni maltratos. Nada puede justificarlos. Aprende a identificar las señales corporales. Esta es una de las claves más importantes, porque el miedo y la intuición no se sienten igual. El miedo se enfoca en escenarios de catástrofe, te paraliza, te agota, te cierra. Viene acompañado de ansiedad física. Ejemplo, rechazar un trabajo por miedo a no estar a la altura, aunque el lugar sea bueno para ti. La intuición es una certeza tranquila, persiste en el tiempo sin angustiarte, te orienta más que asustarte. Por ejemplo, conocer a alguien encantador, pero sentir en el fondo que algo profundo no encaja. El miedo es ruidoso, la intuición es silenciosa. El miedo se siente como un bloqueo, la intuición como una suave advertencia o un empuje sutil. Cuando tu energía está alineada contigo, tu intuición es más clara,
Y hay señales. La gente te mira mucho sin saber por qué. Los niños y los animales se sienten cómodos contigo. Extraños te cuentan sus historias de vida sin que se lo pidas. Las personas tóxicas se incomodan con tu presencia. Vibrar alto no significa estar feliz siempre, sino estar en coherencia contigo mismo. La intuición se fortalece cuando la practicas. Dedica momentos de silencio sin distracciones. Escucha tu cuerpo al entrar a un lugar o conocer a alguien. Lleva un diario de corazonadas y revisa si se cumplen. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi autenticidad o me aleja de ella? Por ejemplo, después de una conversación, nota cómo te sientes, más ligero o más drenado. La energía no miente. Tu cuerpo es tu mejor brújula. El miedo te encoge, la intuición te expande. Cuando tu intuición te hable, escúchala. Es tu alma guiándote hacia tu verdadero camino. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si hoy algo de lo que has escuchado te ha resonado, quizá sea tu intuición diciéndote que empieces a confiar más en ella. Recuerda, no estás sola en este camino. Todos estamos aprendiendo a escuchar esa voz interior, esa vibración que siempre nos guía hacia donde debemos estar. Te mando un abrazo grande, que tu energía siempre te lleve a lugares donde tu alma pueda respirar en paz.